Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí de nuevo tenéis a Jaime Vicente Echagüe, en esta ocasión convocado por Miguel. Miguel nos ha pedido que hablemos no de una película, sino de una miniserie para la televisión, dirigida en 1990 por Tommy Lee Wallace, con un reparto en el que entre otros rostros están los de Annette O'Toole, John Ritter, por supuesto Tim Curry, una miniserie llamada It. En primer lugar, muchísimas gracias a Miguel por partida doble. Primero, por haber confiado en mí para esta nueva crítica a la carta. Y luego, segundo, porque me ha brindado la oportunidad de volver a ver una miniserie que creo que muchos de mi generación tenemos grabada en la memoria, independientemente de sus valores artísticos. Y luego hablaremos un ratito de esto. Pero es cierto que es de esas películas que, vistas a una determinada edad, resulta muy difícil de borrar. Además, yo creo que es la película responsable en buena parte de disparar los casos de coulrofobia. ¿Qué es esto de la coulrofobia, Jaime? Lo he tenido que buscar también porque no me acordaba del término, pero es lo que se conoce como el miedo irracional a los payasos. Tengo aquí la novela conmigo, que como todos sabéis fue escrita por Stephen King en 1987, unos 3 años antes de que se emitiera por la cadena ABC esta miniserie de 2 capítulos. Como veis, es un tocho importante. Es una novela que leí de jovencito, no siendo niño, pero con una edad todavía bastante impresionable. Hay películas que mejoran sus novelas de base, como es El Padrino, por ejemplo, ¿no? Luego hay otras que las empeoran, y no voy a citar ejemplos para no polemizar más de la cuenta. Y luego están casos como el de esta adaptación de It, en las cuales obviamente el resultado en pantalla no es tan espectacular como el del libro. Es casi imposible resumir las sensaciones que te dejan alrededor de 1485 páginas en una miniserie de apenas 3 horas, como es este caso, pero sí que respeta bastante la esencia de la novela. Y esta es tan potente, es tan rica en ideas y tan rica en imágenes, que sin duda beneficia mucho a esta adaptación. Su mensaje, el mensaje de la novela, y luego profundizaremos también en esto, lo conserva. Dicho esto, es cierto que si nos desprendemos del valor emocional de la película, de esa primera vez que conocimos a Pennywise, It no es en principio una cinta que podríamos calificar de magistral. Está dirigida por Tommy Lee Wallace, que era un experto sobre todo en continuar sagas de terror, como La Noche de Halloween. Es una producción, este It, muy de la época, muy televisiva, que corre pocos riesgos artísticos y técnicos, va sobre seguro siempre, es decir, no esperéis ángulos de cámara espectaculares, ni virguerías visuales, ni muchísimo menos un despliegue de efectos especiales, porque no estamos ni mucho menos ante una superproducción. Pero sí que es, como opinaba por otro lado el propio Stephen King, muy suyo en esto de sus adaptaciones a la gran pantalla. Acordaos del rebote impresionante que se pilló con Stanley Kubrick y su adaptación del Resplandor. Es un muy buen apaño. Es una película resultona, es tremendamente simpática y en el fondo respeta lo que quería contar Stephen King. Y muy importante, y eso lo vemos con películas de los 80, si bien esta es del 90, pero bueno, por espíritu podría pertenecer a esa década. Esta miniserie tiene un alma. No son los mejores actores del mundo mundial, aunque algunos de ellos son rostros bastante conocidos. No tiene ni muchísimo menos los mejores FX de la época, pero, sin embargo, te la crees. Es cierto que en algunos momentos más que en otros, pero de algún modo te llega lo que te están contando. Por cierto, el guión, además de por el propio Wallace,
viene confirmado por Lawrence Cohen, que a su vez ya fue responsable del libreto de una de las mejores adaptaciones de Stephen King, que fue el Carrie de Brian De Palma. Según algunos, sigue siendo la mejor. Al parecer, este It, además, estuvo a un pasito de ser rodado por George Romero. No os voy a engañar con esto, habría sido maravilloso ver el resultado con el padre de los zombies tras las cámaras. Pero al final este It es la película, o mejor dicho, la miniserie que tenemos. Dudaba mucho, he meditado profundamente entre otorgarle a la película 3 o 3 estrellas y media, valoraciones como siempre sujetas a la más pura subjetividad. Al final me voy a quedar con 3 estrellas y media, un 7 justito para It, y creo que es una calificación que el propio Tommy Lee Wallace, el responsable de la película, firmaría muy gustoso, porque al final yo creo que sus pretensiones tampoco iban más allá de hacer un buen apaño de la novela original. El argumento, en principio sin spoilers, tenemos ese pueblo de Derry, en Maine, un pueblo que no existe en la realidad, pero sí que existe el estado de donde es originario Stephen King. La acción comienza con una niña pequeña, en su triciclo, jugando en el porche donde está su madre, la ropa tendida, y entre las sábanas aparece un siniestro payaso de mirada licantrópica y dientes bastante repugnantes y afilados. Nuestro querido Pennywise ha vuelto y está a punto de cobrarse una nueva víctima, como así hace. No es la primera vez que este payaso asesino actuaba. Hace como unos 30 años se produjeron una serie de desapariciones de niños. Entre ellas, las del pequeño Georgie. Ya sabéis, aquello de aquí hay globos de todos los colores, Georgie, que flotan, y cuando vengas conmigo, tú flotarás también, le dice cuando asoma por una alcantarilla, en el que supone posiblemente el momento más recordado de esta miniserie, un instante terrible, cruel y además con una fuerza tremenda. ¿Qué ocurre entonces? Ahora estamos en la actualidad y ha desaparecido una nueva niña. Y tras desaparecer, Mike, el bibliotecario del pueblo, se pone en contacto con el hermano de Georgie, Bill, un escritor de éxito, y también se pone en contacto con el resto de amigos que conformaron una pandilla en ese pueblo de Derry hace 30 años, aproximadamente como a finales de los años 50. Era lo que se conocía como el club de los losers, como ellos mismos se autodenominan, de los perdedores. Está Ben, el gordito del grupo, que a día de hoy es arquitecto. Eddie, un niño asmático, que hoy tiene una próspera empresa de limusinas. Luego está también Richie, que es el graciosete del grupo, después un cómico de éxito. Está Stan, un boy scout que después será contable. Y por último y no menos importante está Beverly, la chica del grupo que después será una muy reputada diseñadora de moda. ¿Por qué se reúnen? Hasta aquí la parte sin profundizar demasiado de It. A partir de ahora, ya sabéis, vamos a entrar en detalles que solo podemos considerar spoilers, por lo menos como el estado de Maine de grandes. La clave es precisamente esa reunión de amigos. Todos estos chicos en su día, cuando eran críos, tuvieron que enfrentarse de una manera u otra a Pennywise. Este payaso asesino mató a Georgie, el hermano de Bill, eso es lo más fuerte que hizo, para entendernos, pero también se materializó de un modo u otro en el resto de chavales. Ahora bien, aquí la gran pregunta, ¿qué o quién es Pennywise? Aquí en la miniserie se da a entender que podía ser alguien real, una especie de artista de circo frustrado. En la novela original, que tiene pasajes muy delirantes, se especula con que It sea una suerte de entidad no ya extraterrestre, sino de otra dimensión prácticamente. Yo creo que eso a la larga da un poco igual a la hora de explicarlo. Lo importante no es averiguar la identidad última de Pennywise, sino lo que en realidad Pennywise representa. Este payaso vendría a ser la materialización de nuestros miedos, o directamente de nuestros complejos e inseguridades.
Toda esta pandilla de Derry tenía un punto débil. Todos estos losers, uno y cada uno de ellos. Mike era acosado por ser negro. Bill, además de perder a su hermano Georgie, era tartamudo y de hecho vuelve a recuperar ese defecto cuando regresa a Derry. Ben, por tener sobrepeso, ni qué decir tiene, que también era hostigado. Eddie, por ser un niño enfermo y débil, también era objeto de burla. Y en el caso de Beverly, que es quizás el caso más sangrante de todos, era una niña huérfana de madre y cuyo padre abusaba de ella. Hay un personaje más que no he dicho y que es otro chico, ajeno a esta pandilla de los losers, que es Henry Bowers. Él va a ser quien acosa, persigue, golpea y agrede a estos chavales por esos mismos motivos, por sus debilidades. En definitiva, lo que viene a ser un asqueroso abusón de patio de colegio. Dicho todo esto, yo creo que la alegoría de It está bien clara, no da pie a ambigüedades. Incluso podemos pensar que en realidad este payaso, capaz de adoptar luego, formas arácnidas y de todo tipo, podría ser un mero símbolo. Es verdad que Pennywise es lo que más nos entra por los ojos de toda esta miniserie, de eso no cabe ninguna duda. Pero en realidad, ¿podríamos prescindir de él? ¿Podríamos prescindir de todo el contenido, digamos, sobrenatural de la historia? ¿Podríamos pensar incluso que el asesino, el responsable de la desaparición de todos esos niños de Derry, podría ser en realidad ese matón, Henry Bowers, que de hecho va a ser encarcelado? Y si así fuera, si le diéramos un pequeño barniz racional a toda la historia que estamos viendo, nos encontraríamos ante una película sobre adultos que no han superado bien la infancia, de adultos que arrastran esos mismos miedos primarios, algo peterpanescos también por su parte, que no quieren o que no pueden madurar. De hecho, y esto se recuerda en un momento dado en la película, es significativo que ninguno de los protagonistas, ya adultos, tiene hijos. Es como si todas esas inseguridades, todos sus puntos débiles y complejos de la infancia y adolescencia, en etapas que huelga decir que marcan mucho nuestro desarrollo posterior, se hubieran mantenido intactos en algún lugar recóndito de su mente. De hecho, y creo que son los mejores momentos de la miniserie, los grandes golpes de efecto de este It remiten siempre a sitios subterráneos, como escondidos, recónditos, ocultos de nuestra visión del día a día. Pueden ser, por ejemplo, los desagües de lavabos de duchas, los desagües de lavabos, los desagües de duchas, porque tenemos dos escenas diferentes. De hecho, son estupendos ambos momentos. El primero con la sangre en el lavabo que empieza a brotar de la casa de Beverly, o luego esas duchas del gimnasio que cobran vida. Otro de esos lugares ocultos de la vida diaria son las alcantarillas, donde no solo se produce el asesinato de Georgie y de otros niños, sino que será allí donde se desarrollarán las dos batallas finales contra Pennywise. Serían las alcantarillas como representación no ya de lo más sucio, pero sí de esa parte de nuestra personalidad temerosa e insegura que no queremos dejar fuera a la vista de los demás. Decía lo de las dos batallas finales, además, porque no lo había dicho aún, y ocurre en muchas novelas de Stephen King. Aquí se va a saltar continuamente en dos tiempos cronológicos. Por un lado tenemos la infancia de la pandilla, y ya luego tenemos su madurez, viendo cómo sus vidas han cambiado en 180 grados. En todo caso, y al hilo de todo esto que os decía, en realidad lo que estamos viendo es prácticamente en It una terapia de grupo, como esos grupos que vemos sobre todo en películas norteamericanas, en los que se apoyan unos a otros, como por ejemplo para superar adicciones o cualquier tipo de trauma. De hecho, si os fijáis, la misma palabra It, el pronombre demostrativo, que como todos sabéis significa eso, es una forma que tienen los personajes de, por un lado, referirse al monstruo como eso, como algo determinado, pero también es una forma de no nombrar específicamente aquello que les atormenta. Es el uso del demostrativo como una forma de evitar una palabra tabú. Palabras como abuso sexual, como racismo, como obesidad, por nombrar solamente algunos de los
fantasmas que persiguen a estos chicos en su etapa adulta. Es simplemente eso. Tenemos que hablar de eso que me ocurrió, eso que te pasó, etc. No sé si esto se ha entendido, pero lo he intentado. Además, no me parece casual, viendo más simbologías en la novela y en la película, que sea el personaje de Mike, que es el bibliotecario del pueblo, el que reúna a todos otra vez de nuevo. Es el único que parece no querer olvidar todo aquello que vivieron. Un bibliotecario, o una biblioteca, mejor dicho, podemos interpretarla como lo que es, como es una fuente de conocimiento, pero también como una especie de guarida de la memoria, de donde se toma acta notarial de todo lo que ha ocurrido. Mike, el bibliotecario, vendría a ser entonces una especie de guardián de la memoria, el único que se resiste a olvidar no solo dentro de la propia pandilla, sino incluso de todo ese pueblo de Derry, en It, que parece reprimir o querer reprimir todo lo siniestro que ha ocurrido a lo largo de su historia. Y ya para acabar con este tema del valor simbólico, el mensaje que proponía King, y esta miniserie lo refleja muy bien, es que hay que coger el toro por los cuernos. Hay que afrontar los miedos, no reprimirlos, porque eso no va a ser sino que un maquillaje que nunca nos va a permitir progresar. It, de hecho, yo os diría que más que ser una película de miedo, propiamente dicha, es una película sobre el miedo. Y por supuesto también una película, y aquí viene su mensaje, sobre el valor, sobre, en definitiva, echarle narices al asunto. Al final, y aquí viene el spoiler definitivo de la película, los protagonistas acaban arrancando el corazón de Pennywise. Es el corazón como símbolo de valentía. Acordaos del famoso león del Mago de Oz. Todo esto, por cierto, relatado en dos mitades muy claras en la película. Por un lado la infancia y luego la madurez. La primera parte de la miniserie, la primera hora y media, va a ser la infancia. Ya luego la siguiente hora y media restante, el segundo capítulo, va a ser la etapa adulta. Pese a lo que os dije antes de que técnicamente no es una película de autor, It, la primera parte consigue llegarnos muy bien. Nos muestra esas amistades solo de verano, o sea, que hemos tenido, como con fecha de caducidad, ese sentimiento además, por un periodo muy corto de tiempo, de hacer piña. Luego también esos roles que cada uno parecía tener asignados, el graciosete, el guaperas, el ligón. Las peleas con los malotes de turno, por supuesto. No es difícil identificarse con estos chicos en la primera hora y media de película, que es algo además muy de Stephen King. Retrotraerse a la infancia e indagar sobre cómo afecta después en la etapa adulta. Esto, por ejemplo, lo tenéis en el relato que dio pie a Cuenta conmigo, otra gran adaptación de King, y además está en ese grupo de 4 relatos, cada uno por la estación del año, las 4 estaciones. Cuenta conmigo, una película de Bob Reiner, o también tenéis estas evocaciones a la infancia en el Dreamcatcher, que luego adaptó Lawrence Kasdan, que en lo personal a mí no me parece de las mejores adaptaciones de Stephen King, pero tengo pendiente echarle un buen revisionado. Pese a lo alucinada y a veces surrealista que son las tramas en las novelas de Stephen King, quienes lo habéis leído sabéis a lo que me refiero, siempre hay algún pequeño apunte autobiográfico. Aquí tenemos un trasunto del propio Stephen King, que es Bill, el escritor, además de novelas de terror. La figura del escritor, en general, y de su proceso creador, suele tener un hueco siempre en la enorme y vastísima bibliografía de King. Sin ir más lejos, en una de mis adaptaciones favoritas, que es y siempre será ese Misery, también adaptada por Bob Reiner. Todo esto viene al caso de que sus novelas, que no necesariamente las adaptaciones al cine, están además muy relacionadas entre sí, hasta el punto de hacer referencias explícitas a personajes de It, en otros libros como la ya citada Dreamcatcher. Luego además, esta miniserie recoge muy bien esos momentos como de terror nocturno infantil, como de terror muy primario. La escena del lavabo, que ya os he dicho, donde empieza a brotar la sangre, las voces siniestras que vienen de las tuberías, las películas de terror, en este caso ese momento en el que la pandilla está viendo en el cine una cinta de significativo título Yo fui un hombre lobo adolescente,
Y por supuesto, no se me puede pasar por alto el globo rojo. El globo rojo, interpreto, y no hay que ser ningún genio, creo que para dar una interpretación así a bola pluma, como señal de cuidado, como señal de alerta o directamente como señal de peligro. Si veis de un tiro en la miniserie, por lo menos ese ha sido mi caso, creo que contemplaréis esa primera hora y media sin apenas mirar el móvil, lo cual es todo un logro en estos tiempos loquísimos que corren. Te interesa todo lo que te cuentan y te identificas totalmente con los jóvenes protagonistas. La segunda parte de It, ya con ellos de adultos, el segundo capítulo, para mi gusto baja ligeramente. Creo que no está a ese nivel emocional. Algo que creo inevitable, por otro lado. En todo caso, tiene muy buenos momentos. Me gusta especialmente aquel en el que el personaje de Richie, el comediante, va a la biblioteca en busca de Mike y, además de aparecérsele Pennywise, empieza a ver también como una serie de globos descienden, explotan y desparraman toda su sangre sobre la gente. Esto, por cierto, es una tónica, que no lo he dicho. Solo este grupo de amigos tienen ese tipo de visiones. Los que están alrededor, en ese preciso momento, nunca lo van a ver. Me ha parecido un momento que podría ser muy de John Carpenter. Como al resto de usuarios de la biblioteca les explota un globo lleno de sangre en plena cara y ni se inmutan, porque en realidad Pennywise solo actúa para sus víctimas. Por otro lado, si os fijáis detenidamente, es evidente que, claro, los actores que los interpretan, a estos usuarios de la biblioteca, no son de piedra y cuando estalla el globo en plena cara, pues no pueden evitar guiñar los ojos, ¿no? Hoy en día, con un poquito de CGI, eso lo habrían corregido, pero bueno, estamos en lo de siempre. Yo creo que habría perdido encanto. Lo que menos me gusta de este It, y creo que eso es lo que le baja a la puntuación, es aquello que tendrían que ser los clímax de las dos partes que conforman la miniserie. El enfrentamiento con Pennywise en las alcantarillas, tanto de niños como ya de adultos. ¿Es un problema de escasez de medios? Sí, eso es cierto y parece inevitable. Pero creo que también hay algunos problemas de puesta en escena, con ese humo tan artificial que en ocasiones parece como de función escolar de fin de curso. No está bien resuelto y es una pena porque son los únicos momentos que te sacan un poco de la película, de la trama y de todo el ambiente de misterio. No lo digo, por cierto, tanto por la araña final que se nos muestra en stop motion, porque eso sí que es perfectamente comprensible. Es una producción televisiva limitada y tenía el valor que tenía. Al final es más bien cómo se producen esos enfrentamientos, porque tampoco acabas de ver a los actores especialmente cómodos en esos instantes en los que en teoría está peligrando su vida, sabiendo que enfrente en realidad no tienen nada especialmente amenazador. Era muy complicado, en todo caso, y no vamos a lanzar esta película a las alcantarillas de Pennywise por eso. Por supuesto, es una adaptación muy blanca de la novela original. La novela, es decir, es muy blanca en el sentido de que no esperéis los niveles de violencia ni en una cuarta parte que nos muestra la obra original de King, y tampoco, por supuesto, en lo que se refiere al contenido sexual. Los que habéis leído la novela, supongo que también os acordaréis, porque era un momento que no dabas crédito cuando lo leías, cuando se nos revela que ese grupo de chicos hicieron una cosa que no correspondería a la edad que tenían en aquel momento. Muy fuerte, en definitiva, como diría Marty McFly. Evidentemente, eso es casi imposible ya no de poner en imágenes, que eso se da por descontado, sino de ni siquiera insinuarlo, porque ningún estudio querría meterse en ese enorme fregado. Por supuesto, ese momento tampoco lo vais a encontrar, si las habéis visto lo sabéis, en las dos recientes películas dirigidas por Andy Muschietti, que me veo en la obligación de tratar aunque sea muy por encima, o por lo menos para compararlas con esta. Son dos películas que evidentemente en lo técnico, en los actores, en el apartado artístico, son dos películas de 10. Y esta modesta miniserie jamás aspiraba a ser una adaptación como la que puso en pie Muschietti.
Pero es verdad que si haces primero el ejercicio de ver primero este It de 1990 y después las dos películas modernas, sobre todo la primera parte, la de la infancia, podría haber un resultado un poquito más reñido, pero en la segunda, la de los adultos, creo que me quedo, y además con bastante distancia, con los adultos del It de 1990. Y son indudablemente mejores actores los de la versión moderna. Para empezar, por una de mis actrices más queridas, que es Jessica Chastain. Pero la segunda película de Muschietti es en ella todo tan bueno en lo técnico, como carente al final de empatía. Empatizo infinitamente más con los adultos del It viejo que con los del nuevo. Es lo que os decía al principio sobre el alma que puede tener una película independientemente del presupuesto y las pretensiones con la que haya sido puesta en pie. Por no hablar, por otro lado, de que para mí, en mi opinión, hacer dos películas de 2 horas y media una y casi 3 la otra, para el género de terror me parece un poco desmedido. Ya que hablamos de los actores, destacar aquí algunos rostros bastante familiares, no súper conocidos, pero de estos que los ves y dices, esta cara me suena. Está Annette O'Toole como Beverly, Annette O'Toole, que es la Lana Lang del Superman 3 y después la madre del propio Hombre de Acero en Smallville. Hay varios rostros también que son familiares y que fallecieron de forma prematura. Está John Ritter, de la serie Apartamento para 3. Está Jonathan Brandis, que hace de Bill de joven. Un chico que también se hizo popular gracias a la televisión, en concreto a la serie Sequest, aquella de aventuras submarinas, y que murió con apenas 27 años. También falleció Harry Anderson, no me quería olvidar de él. Aquí en este caso encarna al cómico Richie. Es un actor al que algunos teníamos mucho cariño por aquella serie que aquí en España se tituló Juzgado de Guardia, donde era ese juez protagonista que hacía trucos de magia con las cartas, etc. Pero si he mencionado muchas veces la palabra alma en esta crítica a la carta, es sin duda también por Tim Curry. Efectivamente, Tim Curry y su creación de Pennywise. Un poquito de maquillaje, una dentadura putrefacta y unas poquísimas apariciones. En esto aciertan también, el monstruo hay que dosificarlo mucho a lo largo de una película. Bastaron para crear un monstruo que creo que ni siquiera se ha visto superado en las versiones modernas. No es, ni muchísimo menos, quien más tiempo ocupa en la pantalla, es verdad, pero es sin duda a quien más recordamos y recordaremos. Tal y como le pasa sin ir más lejos a los propios protagonistas de It. Inmenso talento el de este extraño actor, quizá el culpable último de esa fobia irracional que os comentaba justo al principio de la videocrítica que algunos tienen a los payasos. Y esto ha sido todo. Espero que le haya gustado a Miguel esta videocrítica, espero que os haya gustado a todos esta crítica a la carta. Por favor, cualquier petición, tenéis las instrucciones. Primero suscribiros al canal, después seguid las instrucciones que tenéis justo debajo de esta pantalla. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine en YouTube y, por supuesto, nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.